¿verdad? Me da gusto saludarlos. Buenas noches. ¿Cómo amanecieron? ¿Con novedad o sin novedad? Espero en Dios que así sea. Vamos a encomendarnos a Dios. Cuando éramos niños, el sacerdote que nos daba, el padre de la parroquia que nos daba catecismo, nos decía que para persignarnos se ocupa 3 cruces. Una en la frente, otra en la boca y otra en el pecho. Y una grande, de la cabeza al ombligo, decía. Y que comienza uno a hacer la cruz en la frente donde nace el cabello. Y un viejito le hacía por la señal. No estoy hablando de los que no tienen cabello, ¿verdad? Pero como dijo, de donde nace el cabello, pues nosotros nos santiguamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Oh Dios, que iluminaste a los apóstoles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Danos hoy nuestro pan de cada día. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina de los apóstoles, trono de la sabiduría, San Juan María Vianney, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sentados, por favor. Yo espero que recuerden bien lo que hemos visto en estos 2 días de nuestra reunión cuaresmal y lo que van ahora a escuchar, que es el tercer tema. Recuerden los temas que hemos tratado. El primer tema fue el camino y los caminantes. El segundo tema ayer, la comunicación, el diálogo y la escucha. Hoy nos toca la palabra de Dios, luz para mi vida. Mañana, si Dios nos deja vivir, lo de la fracción del pan. Y el último día, el regreso de los apóstoles a la comunidad. Como siempre, recuerdo los objetivos que tenemos que seguir. Primero, prepararnos para celebrar la Pascua, que no es lo mismo que prepararnos para la Cuaresma, porque la Pascua es un paso decisivo de la esclavitud a la libertad, del pecado a la gracia, del error a la verdad, de las tinieblas a la luz. Y este paso es tan importante porque Jesús pasó de la muerte a la vida por nosotros, para que nosotros también, muertos al pecado, vivamos para siempre en el cielo. Y naturalmente, si nos preparamos para la Pascua, también nos estamos preparando para el cielo. Ya lo veremos mañana, especialmente este tema, cuando hablemos de la fracción del pan.
El primer día vimos el tema de los caminantes y del camino y caímos en la cuenta por qué los primeros creyentes en Jesús, los primeros seguidores de Jesús, se llamaron los del camino. Naturalmente se llamaron así porque ellos comprendieron que seguir a Jesús era seguir un camino. Y Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, todos ellos y nosotros somos caminantes, pero también somos peregrinos, porque el peregrino lleva una meta a dónde llegar y nosotros también tenemos una meta. El cielo es el que nos espera y para ir al cielo pues se necesita una conversión, un cambio de vida, ese cambio tan necesario del pecado a la gracia. También vimos, nos ha servido de reflexión el texto de San Lucas en el capítulo 24 del verso 13 al 35. El primer día leímos todos los 22 versos. Ayer vimos 13 versos. Hoy vamos a ver solamente 3 versos que nos interesan para este asunto del tema de hoy. También dijimos que el segundo objetivo es prepararnos para el sínodo que viene luego en octubre del año que entra y que el Santo Padre quiere que todos nosotros, junto con ellos, los que van a ir al sínodo, de todo el pueblo de Dios, a escuchar la palabra, a celebrar la Eucaristía y a estar atentos a lo que el Espíritu quiere que sea la Iglesia en el tercer milenio. Y Él dice que Él quisiera que todos cayéramos en la cuenta que lo que la Iglesia necesita es ser una Iglesia sinodal, una Iglesia donde todos vamos caminando juntos hacia la misma meta. Y para caminar juntos tenemos que vivir la comunión, tenemos que vivir la colaboración y tenemos que vivir la misión. También dijimos que teníamos que aprender la lección divina para que todas las semanas, aprovechando el Evangelio del domingo, hagamos en nuestra casa una lección divina con nuestras familias o con nosotros mismos. Si nadie quiere seguirnos, nosotros mismos la podemos hacer, sabiendo que la lección divina es un recurso de espiritualidad que nos hace conocer mejor la palabra de Dios, que nos invita a profundizarla, a fin de que hallemos en ella el camino claro y la luz segura que nos lleva a la meta. Y naturalmente, si es una cosa tan interesante, la sigamos practicando toda la vida y podamos orar con la lección divina y podamos contemplar lo que Dios nos pide y comprometernos con el reino de Dios, con la voluntad de Dios. Dicho esto, pasamos ya al tema que hoy nos ocupa. La palabra de Dios es luz para mi camino. Dijimos que teníamos que leer solamente tres versículos de la Escritura. Pero quisiera recordarles lo que les dije ayer. Como son 3 versículos, no se ocupa tener prisa para leerlos, como si fuéramos a leer un libro. No, vamos a leer 3 versículos. Y el que los lea, pues yo pienso que debe leerlos muy despacito, dejarnos escuchar bien lo que dice el Señor. Y ustedes y yo, al escuchar al que va a leer, tenemos que abrir nuestro corazón
Con el entendimiento nos vamos a dar cuenta qué nos dice y con el corazón vamos a aceptar lo que Él nos dice. Y lo tenemos que aceptar para que la lectura no solamente sea una palabra que se escucha, sino un acontecimiento que sucede en nuestro corazón, porque cuando la palabra cae al corazón y el corazón la acepta, el hombre se convierte, cambia de vida. Vamos pues pidiéndole a uno de ustedes que venga a que lea el texto que ahora se va a proclamar. Aquí está. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 24, versículos 25 al 27. Entonces Jesús les dijo: qué torpes son para entender. ¿Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿Acaso el Mesías no debía padecer todo esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó todo lo que en las Escrituras se refería a él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. ¿Qué nos dijo el Señor? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice este texto? Dice que Jesús les hace a los apóstoles un extrañamiento. Qué torpes son para entender y qué tardos son para creer. ¿Por qué les dice Jesús esas palabras que parecen terribles, pero que son la verdad? Son la verdad. ¿Cuánto tiempo había Jesús estado con los discípulos y no los había podido convencer de lo que Él había venido a realizar por mandato del Padre Celestial? Ya les había dicho muchas veces les había dicho exactamente cuántas veces le dijo que iba a morir, que iba a padecer, que iba a morir, que lo iban a golpear y que lo iban a crucificar y que iba a resucitar. Se lo dijo 3 veces. Se los dijo 3 veces. Mi maestra nos decía: les voy a decir la lección 3 veces. Y si a las 3 veces no me la repiten, se van a quedar mudos. Y nosotros nos apurábamos a aprendernos lo que nos dijo, porque no íbamos a quedarnos mudos. 3 veces les dijo Jesús a los discípulos que iba a morir y que lo iban a enterrar y a crucificar y que iba a resucitar.
Y los apóstoles recuerdan lo que le contaron cuando preguntó él, ¿qué ha pasado en Jerusalén? Lo de Jesús de Nazaret, maestro importante. Cómo lo mataron nuestras autoridades y ya está sepultado hace 3 días. Nosotros creíamos, esperábamos que Él liberaría a Israel, pero no pasó nada. Qué tardos son para entender y qué duros son para aceptar. Poca fe. ¿Qué nos pasa a nosotros, queridos hermanos, cuando escuchamos la palabra de Dios? ¿Se acuerdan ustedes de aquella parábola del sembrador? Un sembrador salió con su semilla a sembrarla en el campo. Como sembró trigo, ustedes saben que el trigo se siembra a puños. Se toman puños y se siembra hasta que queda todo el terreno lleno de granos. La misma tierra lo va tapando y nace el trigo. Y dice, una semilla cayó en el camino. ¿Qué hicieron? Los pájaros se la comieron. Otra semilla cayó entre espinas, otra entre piedras y otra en tierra buena. Estos apóstoles, ¿qué serían? ¿Cómo recogieron la palabra? Pues de a tiro nada. De a tiro nada, porque ellos hubieran de haber descubierto que Jesús vino a salvar al hombre y a llevarlo al conocimiento de la verdad, que no vino a quitar el yugo de los romanos, a apoderarse del poder terreno. A eso no vino. Jesús no vino a eso. ¿Por qué? ¿Cómo vino? Vino pobre, vino niño. Si hubiera venido a quitar el poder a los romanos, había venido como un guerrero, con tropas y con dinero y con poder. No, no tenía nada. Se los explicó 3 años. Y en 3 años, nomás no les pasó por la cabeza nada. Pero pues eso los apóstoles, 3 años. Nosotros, ¿cuántos años llevamos? Pues yo 87 ya cumplidos. ¿Y ustedes cuántos? Y todavía nos cuesta creer y nos cuesta aceptar. Nos cuesta aceptar. Y dice Jesús, dice el texto, que comenzó a explicar las Escrituras desde lo que dice Moisés y lo que dicen los profetas acerca de él. Por tanto, si nosotros ahora queremos volver a escuchar de alguna forma, aunque sea sencilla y breve, lo que Jesús les dijo a los apóstoles, vamos viendo en el Antiguo Testamento cuál es lo principal que dice el Padre Celestial al pueblo de Israel. ¿Qué le dice? Primero le dice, escucha Israel. Fíjense la palabra, escucha Israel, lo que dijimos ayer. Escucha Israel, yo soy
el Señor tu Dios. Me amarás con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Yo soy el Señor tu Dios, el único Dios. Escucha, Israel. Y esto que estás escuchando, para que no se te olvide, escríbelo en la palma de tus manos. Escríbelo en las mangas de tu vestido. Escríbelo en tu capa. Escríbelo en un letrero grande y ponlo enfrente de tu casa. Ponte también un letrero en la frente para que todos vean que yo soy su único Dios y Señor. ¿Qué más dice en el Antiguo Testamento? Dice en el libro de Samuel que un día Samuel era niño y que cuando estaban durmiendo el Señor le habló, Samuel, Samuel, y se levantó y corrió a donde estaba el sacerdote Elí y le dijo, aquí estoy porque me has llamado. Elí le dijo, yo no te he llamado. Vuélvete a acostar. Así pasó 3 veces. A la tercera vez, Elí dijo, es el Señor el que le habla. Por tanto, como Samuel no conoce la voz de Dios, le dice, Samuel, si te vuelve a hablar, ponte de pie y dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Vino el Señor, Samuel, Samuel, se levanta el niño, habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué dicen los profetas? Los profetas dicen tantas cosas de Cristo que sería imposible en una hora decir siquiera algo, pero vamos recordando siquiera un texto del profeta Amós. ¿Qué dice el profeta Amós? El profeta Amós dice, oráculo del Señor, llegarán días en que el hombre no tendrá hambre de comida, ni tendrá tampoco necesidad de agua para beber, sino que tendrá hambre y sed de la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios. Y ya llegó ese día. Ya llegó ese día. El hombre actual tiene necesidad de la palabra de Dios, tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Hay un canto muy hermoso, ¿verdad?, que ustedes saben y que está también en los Salmos, como lo vimos ayer. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca, a ti, mi Dios. Y cantado es hermosísimo. Como busca la sierva la fuente del agua, así mi alma te busca, a ti, mi Dios. ¿Cuándo veré tu rostro, Señor? Importante es, pues, lo que dice Moisés y lo que dicen los profetas. Escúchame, escúchame, escúchame. Por eso Samuel dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. Vendrán días en que el hombre tenga hambre y sed de Dios.
¿Qué le falta a la generación actual? A la generación actual le falta quien lo ilumine, quien le llene el corazón, porque el dinero, el poder y el honor no llenan el corazón del hombre. Testigo de esto es San Agustín, que dice: mi corazón no se llenará hasta que descanse en ti. ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de Jesús? ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de Jesús? El Nuevo Testamento, ustedes saben bien, porque ya lo han visto, y si no lo recuerdan, ahora lo van a recordar muy bien, cómo San Juan dice unas palabras en la introducción del Evangelio muy hermosas. Dice: en el principio existía la palabra estaba en Dios y la palabra era Dios. La palabra es Jesús de Nazaret. Por tanto, esa palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esa palabra es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Y que no se les olvide esto: la palabra es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Entonces, la palabra es Dios, y lo que nosotros escuchamos cuando nos ponemos a leer las Escrituras, no estamos leyendo unas letras, sino que estamos escuchando una persona. Y la persona es Jesús. Y esa persona es capaz de iluminarnos, porque nosotros, si vamos por el camino, necesitamos luz. Mientras es de día, caminen. Dichoso el que me sigue, porque caminará en la luz. Si nosotros seguimos a Jesús, caminaremos pues en la luz. Todas las enseñanzas de los evangelios, ustedes saben que las enseñanzas del Antiguo Testamento fueron escritas por los profetas, que fueron personas guiadas por el Espíritu Santo y que pusieron en sus escritos lo que Dios quería que el hombre conociera y que el hombre se diera cuenta de que lo que él anunciaba a través de los Moisés y de los profetas tendría su cumplimiento con la venida del Mesías, con la venida de la luz verdadera. Por eso Jesús viene y cita y utiliza los libros del Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Evangelio? Que fue a su pueblo, a la sinagoga de su pueblo el sábado, como era costumbre hacerlo. Y como ya tenía 30 años, ya podía hacer la lectura y también explicarla. Fue y se presentó enfrente de la asamblea y le ofrecieron el texto del profeta Isaías. Lo desenrolló
hasta que encontró el texto que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a sanar a los enfermos, a liberar a los cautivos por el demonio, a anunciar el año de gracia y salvación para todos. Enrolló el libro, se lo entregó al encargado y dijo: lo que dijeron los profetas acerca de mí, hoy se cumple en mí. Y qué curioso. Todos le dieron su asentimiento. Todos dijeron que era cierto. ¿Cómo después de haber dicho que era cierto, lo persiguieron y no aceptaron? Qué tardos son para aceptar lo que dijeron los profetas y para entender lo que nos dice la fe. Cuando los apóstoles que oyeron a Cristo y las multitudes que oyeron a Cristo y que oyeron su mensaje, como dijimos ayer, lleno de amor y de grandes enseñanzas, Jesús no escribió ningún libro, pero los primeros creyentes pasaron a las generaciones primeras que se convertían al cristianismo, pasaron de viva voz lo que habían oído y lo que habían visto. Y ese pasar, lo que yo oí y lo que yo vi, ese pasar se llama la tradición cristiana. Después de haber pasado de viva voz lo que oyeron de Cristo y lo que vieron, los evangelistas, como los profetas, guiados por el Espíritu Santo, nos dejaron escrito en el Evangelio esa parte tan maravillosa de la historia de la salvación, la presencia del Hijo de Dios en el mundo, la obra maravillosa del Hijo de Dios en el mundo. Y nació el Nuevo Testamento. Nació el Nuevo Testamento. Ese Nuevo Testamento es la predicación de Cristo, recopilada por los que lo oyeron y lo vieron. Por eso San Juan dice con toda claridad: mis manos tocaron al verbo de la vida. No nomás oí, sino también, como dice San Pedro, comimos con Él, caminamos con Él. Somos testigos que vimos. Y nos dejan ahí plasmada todo lo que Jesús dijo y lo que la gente alcanzó a captar, porque si hubiera sido lo que Jesús dijo, pues no había cabido en todas las bibliotecas del mundo. ¿Cuánto no diría? Imagínense cuántos kilómetros caminaba con sus discípulos y siempre formándolos, siempre anunciándolos, siempre comunicándoles, siempre revelándoles el misterio, siempre luchando porque lo comprendieran y lo aceptaran. Por eso se me hace raro que los discípulos de Emaús le dijeran que no comprendían. Y Jesús se pone a explicarles cuánto duraría ese sermón,
esa homilía, esa plática, ¿cuánto duraría? 10 kilómetros. Y entonces los discípulos, cuando ya vieron, se dieron cuenta de que Jesús sí de veras conocía y sabía, y Él era. Por eso su corazón ardía al escuchar la palabra. Nuestro corazón ardía al escuchar su palabra. La Iglesia no solamente ha recibido la palabra de Dios de los evangelistas, también ha recibido la palabra de los santos padres que reflexionando sobre el Antiguo Testamento y sobre el Nuevo Testamento nos han hablado y nos han iluminado y nos han ayudado a que se nos revele a nosotros mismos el misterio de Dios. Y nosotros hemos venido a la fe iluminados por esa luz celestial. Por eso al bautismo se le llama el sacramento de la luz, de la iluminación, porque es donde Dios nos da el don de la fe. Los santos padres y los papas, todos de la Iglesia, nos han hablado de la palabra de Dios. Nos han hablado de Jesús, palabra del Padre. Nos han hablado de su obra maravillosa. Y todavía hoy el actual Papa Francisco nos sigue hablando de esto. ¿Para qué nos habla? Nos habla primero para que tengamos conocimiento. Y el conocimiento es como una luz. Es curioso en el Evangelio que estamos utilizando lo que dice San Lucas, que para conocer a Jesús, que no conocían a Jesús porque como que se les cerraron los ojos, como que se les cerraron los ojos. Pero cuando ya lo vieron en la fracción del pan, se les abrieron los ojos. ¿Por qué se les abrieron los ojos? Porque los iluminó con esa luz maravillosa que es Él. Entonces, aquí la pregunta muy sincera es esta. Ustedes y yo conocemos la palabra de Dios. Hemos leído, por lo menos, la historia de la salvación. Podemos comunicar la historia de la salvación a los que no creen. Hemos luchado por convencernos de tal forma que podemos convencer a otros. En el libro de los Hechos de los Apóstoles hay un pasaje que dice: después de la muerte de Esteban se levantó una violenta persecución contra los cristianos de Jerusalén y todos, menos los apóstoles, se dispersaron. Y los recién bautizados, confirmados y que habían recibido la Eucaristía, o sea, la iniciación cristiana, a donde llegaban, predicaban el Evangelio. Formaban comunidades de cristianos, los bautizaban y cuando ya estaban bien preparados, llamaban a los apóstoles para que los confirmaran y les dieran la Eucaristía. ¿Nosotros seríamos capaces de hacer lo mismo? Fíjense
Cómo las palabras de Jesús tienen mucha razón. Qué torpes, qué duros. Palabras muy fuertes. Qué torpes, qué duros. Entonces, ¿qué nos falta? El que va caminando y tropieza aquí, y tropieza allá, y tropieza allá, ¿qué le falta? Le falta vista, le falta luz. Le falta luz. Entonces, a nosotros, ¿qué nos falta? Nos falta luz. Y la luz no es el foco, ni tampoco es el sol. La luz que nos falta a nosotros es la luz de la fe. Qué tardos son para entender y para aceptar. ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia? Los 72 libros, ¿cuántas veces los hemos leído? Pues no sabemos, no podemos decir que la hemos leído porque no lo hemos hecho. Pero qué interesante sería que todos los creyentes en Cristo, en Dios, leyéramos y conociéramos la historia de la salvación. Yo siempre les cuento una historia que yo oí. Dicen que el rey de Persia era un anciano y que le preguntaron los sabios del rey de Persia: Majestad, ¿conoce usted la historia de Persia? Y que dijo el viejito: no la conozco, pero tráiganmela para leerla. Los sabios le llevaron 4 mulas cargadas de libros. Y cuando los vio dijo: ¿cómo quieren que lea todo eso? Háganme un resumen. Los sabios hicieron un resumen y llevaron una mula cargada con un librote que apenas lo podía. Y cuando el viejito vio aquel librote, le dio un infarto. Y se murió sin conocer la historia de Persia, siendo el rey. ¿Qué nos va a pasar a nosotros? ¿Qué nos va a pasar a nosotros? ¿Conocemos la historia de la salvación o no la conocemos? Entonces, preguntémonos, ¿por qué debo escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué tengo que escuchar la palabra de Dios? Primero, porque la palabra de Dios es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Y yo soy hombre que vivo en este mundo y no tengo por qué andar a ciegas. Porque el que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso tengo que aplicarme a conocer la Sagrada Escritura. ¿Por qué más? Porque dice San Jerónimo que el que no conoce la Escritura no conoce a Cristo. Y qué triste sería que nos dijera el Señor: ¿me conociste? Cuando nos moramos, que lleguemos al cielo. Porque ¿quién es el que nos va a juzgar? ¿Quién va a ser el juez? El juez va a ser Jesucristo. Y nos va a preguntar: ¿me conociste? ¿Y qué le decimos? Qué tardos somos. Oigan, ¿cuándo comenzaremos siquiera a leer? Y cuando lleguemos al cielo le digamos al Señor: Señor, mi vida fue tan corta que no alcancé a leerla. Bueno, siquiera tenemos una excusa. Pero si le decimos: ni siquiera vi la Biblia
en toda mi vida, había una señorona, muy rica, que tenía sus criadas, sus sirvientas, y que había comprado una Biblia muy hermosa en Jerusalén. Una Biblia grande, con filos dorados, con unas pastas adornadas con ángeles, y que pesaba como 20 kilos, yo creo, y la tenía en la mesa de su casa, bien cubierta con una servilleta para que no le fuera a caer tierra. Y tenía una de sus sirvientas, era protestante. Y cada vez que veía la Biblia, venía y la abría. Quitaba la toalla y la abría y se la ponía enfrente. La mujer se enojaba y la regañaba. ¿Por qué me agarras mi Biblia? ¿Por qué la abres? Se llena de tierra. Hasta que por fin un día le dijo: señora, la palabra de Dios es luz, y la luz no tiene por qué estar apagada. La luz es para iluminar, y usted tiene una luz ahí apagada. Por favor, aproveche esa luz. ¿Cómo es posible que un protestante haya convertido a una católica? Entonces, ¿por qué debo yo conocer la Escritura? Porque me conviene. Me conviene. Si yo tengo conocimiento de la Escritura me va a dar muchos bienes que no tienen precio en la tierra. Pero si alguno piensa equivocadamente, como los niños que no tienen mucha inteligencia y que no saben contestar bien a veces, pues dirá: ¿para qué la leo? Un día les dije a los niños que confirmé, eran como 200 niños que confirmé, les dije: el Espíritu Santo les va a dar 7 regalos: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Y esos regalos son muy caros y sirven muchísimo para nuestra vida. A ver, ¿qué quieren ustedes? ¿7 regalos del Espíritu Santo o $7? Todos dijeron $7. ¿Por qué tengo que leer la Escritura? ¿Por qué tengo que conocerla? Porque es mi historia, es mi propia historia. Segundo, ¿por qué mi familia tiene que conocer la palabra de Dios? Mi familia tiene que conocer la palabra de Dios porque la familia es una comunidad que tiene que progresar cada día en su fe, en su esperanza y en su caridad. Y la familia tiene que vivir el Evangelio del amor. ¿Dónde está el Evangelio del amor? El Evangelio del amor está en la Biblia. ¿Qué dice? Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, ya no serán 2, sino una sola carne. Y lo que Dios ha unido, que no le separe el hombre. ¿Y qué dice San Pablo? El amor es comprensivo, servicial, no tiene envidia, no busca el mal, aguanta sin límites, cree sin límites, espera sin límites, no es egoísta, no es descortés, no es peleonero. El amor verdadero no pasa nunca. ¿Y qué más dice? Dice que el papá tiene que dar testimonio de su fe y de su esperanza, principalmente a sus hijos.
¿Mi familia conoce la palabra de Dios? Ahora bien, mi comunidad, en mi comunidad se celebra la palabra, se forma uno en la palabra. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque hay muchos grupos apostólicos. Y si los grupos apostólicos no tienen el estudio de la palabra de Dios, entonces, ¿qué formación están teniendo? Porque lo primero que hay que formarnos en la palabra. Y la palabra de Dios ilumina. Y la palabra de Dios dirige. Y la palabra de Dios guía. Y si mi comunidad solamente se reúne para organizar rifas, organizar eventos, y no hay formación, o simplemente para pasarse como las chicharras, nomás cantando, pues ese grupo no sirve. Yo siempre tengo muchos resabios contra los que pertenecen a la renovación, porque yo veo que no saben el Evangelio. Pero para cantar son unas chicharras. Cante, cante, cante y baile, ¿o no? Y alabaré, ¿verdad? Alabaré y hasta se mueven, para acá y para allá. Como dice el Señor cuando oía cantar a los judíos, que les decía muy en burla, les decía, piensan que cantan como el rey David. Piensan que cantan como el rey David. En su grupo se estudia la palabra. Ahora, ¿por qué en la iglesia? ¿Por qué la iglesia, en toda la iglesia, no puede vivir sin la palabra? No puede vivir sin la palabra porque en la iglesia está depositada la historia de la salvación. ¿Qué debemos hacer para conocer la palabra? Oigan, ¿por qué no van a las clases de Biblia? Yo he visto con mucha tristeza que cuando les invitan a la escuela bíblica se apuntan muchos. Y como ven que hay que estudiar, que hay que dedicarle tiempo, que hay que hacer la tarea, de repente los 80 que entraron quedan en 8. Y los 8 queda 1. Y a veces nomás el encargado va. Mis religiosas lo ven muy claro. Un día fueron a un grupo, eran 28 las señoras que comenzaron. A las 10 reuniones ya quedaron 3. Y ahorita va sola la hermana. Y no llega nadie. Además, ¿por qué no amamos la Escritura? Porque no sabemos con realidad los frutos que produce la palabra de Dios. ¿Cuáles son los frutos que produce la palabra de Dios? Primero, ayuda al discernimiento, penetra hasta el corazón, purifica nuestro espíritu. Segundo, nos hace ser progresistas
y tener una vida fértil que produce muchos frutos. Tercero, porque la iglesia porque la palabra nos ilumina para conocer los signos de los tiempos. Cuarto, despierta nuestro corazón a la oración. Y quinto, nos ayuda a aceptar la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿cuáles son los obstáculos que tenemos para no conocer la palabra? Los obstáculos son dos muy importantes. El primero es el ruido. El ruido. Le tenemos miedo al silencio. Nos gusta el ruido. A ver, hagan que el niño deje el teléfono celular. ¿Por qué le gusta tanto? Por el ruido. El ruido. Y nosotros también nos gusta el ruido. Pero el silencio no nos gusta. No nos gusta. Por eso hasta la oración sufre. Porque queremos más bien las oraciones vocales y nunca la oración mental. Otro obstáculo que nos impide de veras escuchar la palabra de Dios es la pereza. Nos da mucha flojera. Dicen las gentes, ay, que a gusto se duerme uno cuando están leyendo la palabra. Como las viejitas de antes, ¿verdad? Que venían a misa. ¿Se acuerdan que la misa antes era en latín? Y las viejitas venían a misa y luego se sentaban en la banca a rezar su rosario y el padre dice misa allá arriba. Y ellos acá rece y dormían. Y cuando salían decían, ay, qué a gusto quedé. Dormí muy a gusto. Y qué a gusto se duerme en la casa de Dios. Pues sí. Y las viejitas ahora ya no quieren venir a misa. ¿Por qué? Porque dicen, es pura gimnasia. Párate, siéntate, híncate, camina, va en procesión. No, dice no. Yo ya estoy viejita, ya no puedo hacer gimnasia. Pero no conocemos la palabra. ¿De qué nos estamos privando? Nos estamos privando de la luz. Qué curioso, cómo pasa el tiempo. Fíjense, toda la hora para llegar a 2 partes de la lección divina. Terminemos. ¿Qué le falta? ¿Qué le podemos decir a Dios? Señor, danos hambre de la palabra. Y el que tiene hambre y el que tiene sed, se acerca a beber. Y el que tiene hambre se acerca a comer. Pero a nosotros nos gusta la palabra. Pero ¿qué tal la capirotada? ¿Verdad? ¿Qué tal la capirotada? ¿Qué tal los tamales y el pozole, la birria, la barbacoa? ¿Qué tenemos que decirle a Dios? Señor, dame hambre y sed de ti. ¿Qué me da a conocer Dios? ¿Qué me da a conocer Dios en este pasaje? Me da a conocer que soy tardo para escuchar y para entender, para creer. ¿Qué le puedo prometer al Señor? Pues que voy a comenzar. Voy a comenzar siquiera con un libro, para que se vayan imponiendo. Busquen los libros históricos
Y los libros históricos cuentan muchas cosas muy bonitas. Por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es muy bonito. En el Antiguo Testamento, pues ahí está Job, Esther, Judith, que son cosas muy bonitas que las lee uno con mucho agrado. Bien, yo espero que hayan descubierto con toda claridad que sin la palabra andamos en tinieblas y que con la palabra andamos en la luz. Te damos gracias, Señor, por los beneficios que nos has concedido hoy. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz sea con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Y la bendición del viejito. Hasta mañana.